para ver tu resplandor. Quiero gritar que me has salvado, solo quiero gritar, eres mi salvación. Late por ti mi corazón. Quiero gritar porque me has salvado, solo quiero gritar, eres mi salvación. Late por ti mi corazón. No quiero callar, algo en mí no quiere callar para hablar de ti, para hablar de ti. Vamos preparándonos para ver tu resplandor. Quiero gritar porque me has salvado, solo quiero gritar, eres mi salvación. Late por ti mi corazón. Quiero gritar porque me has salvado, solo quiero gritar, eres mi salvación. Late por ti mi corazón. Cantaré, yo gritaré que me has salvado y no callaré. Cantaré, yo gritaré que me has salvado y no callaré. Cantaré, yo gritaré que me has salvado y no callaré. Quiero gritar que me has salvado, solo quiero gritar, eres mi salvación. Late por ti mi corazón. Quiero gritar que me has salvado, solo quiero gritar, eres mi salvación. Late por ti mi Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, queridas hermanas. Dios les bendiga. Queridos jóvenes, señoritas, gracias por conectarse. Gracias por asistir a este tiempo tan hermoso de aprender más de la palabra, a poder saber más de nuestro Señor. Para comenzar, ahí te pido que puedas cerrar tus ojitos y inclinar tu rostro para darle gracias al Señor por este tiempo. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojitos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, amado Padre, porque nos das estos momentos, Señor, de aprendizaje, Señor amado. Gracias te doy por mis hermanos que se han conectado, amado Dios. Bendícelos. Así también te pido, Señor, que puedas bendecir a los hermanos que están a punto de conectarse, que están en camino a conectarse, amado Dios. Te agradecemos, Señor, por todo. Señor, te entregamos todo este tiempo a ti, Padre amado, y te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu infinito amor hacia nosotros, amado Dios. Gracias por todo, Señor. En tu nombre comenzamos esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Este es el tiempo de aprender, queridos hermanos. Te pido ahí donde estás, te pongas cómodo y si puedes, comparte esta transmisión a tus amigos, compañeros, familiares que también puedan verlo.
Hoy vamos a estar hablando de lo que es el libro de Hebreos. Vamos a estar viendo lo que es la supremacía de Cristo, ¿no? Dios nos va a estar hablando a través del libro de Hebreos. Así que, querido hermano, no te despegues de tus pantallas, ya sea del celular, de la computadora o de la TV, y juntos aprendamos lo que es este libro tan hermoso. Vamos con la enseñanza. Comenzamos. Esta epístola es uno de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. El escritor de esta carta no ha sido identificado aún. Sin embargo, los lectores ciertamente sabían quién era, tal como se manifiesta en sus comentarios personales. Por muchos años, el libro se le llamó como la epístola de Pablo a los Hebreos, pero no hubo un consenso en cuanto a su autoría. Desde las Reformas se conoció de manera general que Pablo no lo pudo haber escrito, ya que su estilo de escritura es muy diferente. Existen hipótesis que bien lo pudo haber escrito Bernabé, Clemente de Roma o Apolos, de quien Lucas nos dice que fue un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Sin embargo, dos cosas son evidentes. El autor era un maestro de la lengua griega de su tiempo y estaba familiarizado con el lenguaje del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, que lo cita con regularidad. Entonces, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Pues fue la inspiración misma de Dios. De hecho, el autor no lo firma deliberadamente, para enfatizar el mensaje que únicamente quería comunicar. Se escribió probablemente antes de la destrucción de Jerusalén y de su templo en el 70 a.C. Porque, 1. De haberse escrito después de esta fecha, el autor habría mencionado ciertamente la destrucción del templo y el final del sistema sacrificial judío. 2. El autor usa constantemente el tiempo presente griego cuando habla del templo y de las actividades sacerdotales relacionadas con este. El libro de Hebreos estaba dirigido principalmente a los judíos conversos, que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento y que se sentían tentados a volver a una expresión de judaísmo sin Cristo, o de judaizar el Evangelio. Pero también fue dirigido a tres diferentes grupos: a los creyentes en Cristo, a los no creyentes que tenían conocimiento y una aceptación intelectual de los hechos de Cristo, y a los no creyentes que fueron atraídos a Cristo, pero que a última instancia lo rechazaron. Tema. La estructura de este escrito está conformada de dos partes. 1. Su exposición teológica, el cual está centrado en la supremacía absoluta de Jesucristo ante los antiguos profetas, los ángeles, Moisés, Aarón y sus descendientes sacerdotales, y su suficiencia como revelador y mediador de la gracia de Dios. 2. Su exhortación moral, donde se advierte que no puede haber vuelta atrás ni abandonar la búsqueda de la santidad. Invita a seguir el ejemplo de Cristo. Propósito. El propósito de Hebreos ante el desánimo, cansancio e inmadurez espiritual de muchos cristianos, los cuales están a punto de abandonar su fe, es el de motivar a los cristianos ante la persecución o problemas que puede darse en una crisis interna. Recordarles que la salvación y la vida eterna vienen únicamente por medio de Cristo. Recordarles las inmensurables bendiciones que están disponibles en Cristo por medio de la fe.
recordarles que para alcanzar el cielo los creyentes deben esperar que sufrirán tal como Cristo sufrió, y advertirles que, si se apartan de su fe en Cristo, el temible juicio de Dios caerá sobre ellos. Forma literaria. El libro de Hebreos tiene el estilo de una carta. Sin embargo, empieza como un ensayo o sermón y acaba como un mensaje. Además de la carencia de una salutación y autoría destinada a ser leída en voz alta ante los fieles de ese entonces, y define su obra como palabra de exhortación. Conexiones. Este escrito es el que tiene más conexión con el Antiguo Testamento, ya que el escritor de Hebreos compara constantemente lo inadecuado del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, por su perfección y consumación cumplida en Cristo. Aplicación práctica. El libro de Hebreos nos proporciona ejemplos alentadores de los héroes de la fe de Dios, quienes perseveraron a pesar de grandes dificultades y circunstancias adversas, quienes proporcionan pruebas abrumadoras en cuanto a la garantía incondicional y fiabilidad absoluta de Dios. De igual manera, nosotros debemos mantener una perfecta confianza en las ricas promesas de Dios, a pesar de nuestras circunstancias. Conclusión. En resumen, el escritor de Hebreos proporciona un gran ánimo a los creyentes, pero hay 5 advertencias a las que debemos prestar atención. 1. Existe el peligro de descuidarnos. 2. El peligro de la incredulidad. 3. El peligro de la inmadurez espiritual. 4. El peligro de fallar en permanecer y el inherente peligro de desechar a Dios. Pero hay aún más. En Hebreos encontramos un retrato magníficamente reproducido de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra gran salvación. Bueno, continuamos con la exposición. Vamos a ver la primera parte de Hebreos, que es del capítulo 1 al capítulo 4. Tenemos en la primera diapositiva que nos dice: Cristo es superior como revelación de Dios a la humanidad. Vamos a resaltar la palabra superior, ¿no? Cristo es superior ¿a quién? Pasamos a la siguiente diapositiva que nos dice: es superior a los profetas. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No, aquí nos dice que Dios mismo ha hablado a través de los profetas de tiempo en tiempo, ¿no? Y si leemos el Antiguo Testamento, cómo los profetas han marcado una parte bien importante de lo que es en la vida de nosotros mismos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, que es superior a los ángeles. Vamos a leer Hebreos 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 5. Porque a cuál de ellos los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: yo seré a el padre y él será a mi hijo, ¿no? Hace 2 preguntas, ¿cuándo he hablado? Dios mismo. Y también vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 14, que nos dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cómo es la pregunta? Y aquí hay una palabra clave que es servicio. Los ángeles han sido creados para eso, para servir a Dios, aún para ayudar a los hijos de Dios, aún a los profetas han sido guiados por los ángeles. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 8, que aquí confirma, dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas
has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios y el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Aquí hace una confirmación bien acertada. Entonces Jesús tiene su lugar y siempre va a seguir teniendo su lugar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice exhortación, el peligro del descuido. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 2, que nos dice una salvación tan grande. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por eso nos dice, Pablo mismo dice, es necesario que nosotros como hijos de Dios estemos atentos, tomemos en serio las cosas, ¿no? Creo que ni yo puedo decir que yo tomo en serio las cosas, pero creo que Dios mismo nos está dando a través de su Espíritu para seguir esforzándonos. ¿Bien? Pasamos siguiente diapositiva que dice superior a Moisés. Vamos a leer Hebreos 3, versículos 2 y 3. Dice, el cual es fiel que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. No, aquí hay que enfatizar cómo Dios reconoce que Moisés ha sido fiel. Moisés ha trabajado bien, pero dice cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No, aquí afirma que Cristo. Moisés hizo algo grandioso. Hizo las tiendas de campaña para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero era tan difícil que simplemente el hecho de entrar a la casa, a esas tiendas de campaña, era muerte. En el Antiguo Testamento hay una parte donde aún en la misma arca, ¿no?, que hay los utensilios que hay en las mismas tiendas, eran tremendas. Simplemente tocabas eso por el mismo pecado que tenías, morías. Pero Cristo vino a hacerlo algo más sencillo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice exhortación al peligro de la incredulidad. Vamos a leer Hebreos 3, versículo 6 al 11, que nos dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa de somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, lo gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No, aquí hace un recordatorio cómo era el pueblo de Israel. Era duro, no era sensible, Moisés nomás, ¿no? Por eso nos dice, no endurezcáis vuestro corazón. Creo que comparando las cosas
con el antiguo tiempo no pasamos las pruebas como se debían pasar. Pero gracias a Dios Dios nos ha dado fortalezas, nos dio poder, amor y dominio propio para poder seguir y poder fortalecernos más, ¿no? Como última diapositiva dice superior a Josué. Hebreos capítulo 4 versículo 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. ¿No? ¿Por qué dices? Porque si Josué les hubiera dado el reposo. Josué era un hombre libertador, conquistador, porque a través de él han conquistado lo que es la tierra de Canaán. Josué llegó a parar el sol para derrotar a sus enemigos. Dio 7 vueltas. Ahora, ¿qué es el verdadero reposo? El verdadero reposo es sencillo. Entrar a la casa es como entrar a tu casa, no entras, te cambias, te echas, tomas posesión de todo lo que hay en tu cuarto. Y eso es, creo yo, el verdadero reposo. Y gracias a Jesús, que es el verdadero autor, gracias a Él podemos entrar en ese reposo. Quizás en ese tiempo hemos estado muy duros, aún yo he estado duro, pero Dios me ha enseñado a seguir. A veces cuestionamos, yo me pongo en esa lista, yo me he vuelto cuestionador, pero ¿por qué? Pero ¿por qué no? Pero simplemente le dice, entra a mi reposo. Y da gracias porque se puede entrar al reposo. Antes no se podía entrar por el simplemente hecho de que había más cosas que tenías que cumplir. Eso es todo. Gracias. Cristo es superior como mediador. Esto se basa en Hebreos 4, versículo 14, hasta el capítulo 10, en el verso 18. Vamos a ver que Jesucristo es superior al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, porque en este caso en Hebreos Jesús lo que hace es enseñar y animar a acercarnos con confianza al Padre, haciéndonos entender que vamos a hallar misericordia cuando nos acercamos a Él, sin temor, porque, como dice la palabra, el perfecto amor echa fuera todo temor. También Cristo es superior en su capacidad. ¿Por qué? Su sacerdocio es inmutable y sus propósitos no cambian con el transcurso de los tiempos. Ahora, hay otros puntos que se tocan como el peligro de permanecer en inmadurez espiritual. ¿Por qué sucede esto? Uno, es porque somos lentos para entender y lo que normalmente sucede con nosotros es que esperamos que se nos vuelva a enseñar y eso causa que nos volvamos necios y de alguna manera despreocupados. Como cristianos muchas veces esperamos que todo sea sencillo y sin esfuerzo, pero cuando sucede esto, sucede que nos volvemos inexpertos en la palabra y por tanto somos fáciles de engañar. Las personas con cualquier palabra que nos digan podrían confundirnos. Entonces tenemos como resultado de esto una inmadurez espiritual tanto en la forma de creer en nuestra fe y en nuestra forma de servir, porque no estamos bien fundamentados en la palabra. También tenemos el peligro de caer por el camino. Básicamente son los peligros que suceden al acecho cuando abandonamos a Cristo, cuando nosotros nos alejamos de Él. Y cuando sucede esto hay una consecuencia que es perder nuestra relación con Jesús, con el Espíritu Santo. Eso que llamamos comunión. Poco a poco se va perdiendo y sentimos que nuestro corazón se está apagando. Esto sucede porque en el camino vamos abandonando poco a poco a Jesús, cosa que no tiene que suceder. Es una relación que tenemos que cuidar todos los días. Además,
nos exhorta a permanecer fieles a Cristo. El propósito del predicador es advertirnos para que no nos alejemos y seamos incapaces de arrepentirnos. No sea que el enemigo y el mundo nos tienten a unirnos a su rechazo de Cristo. El predicador desea que su advertencia nos inquiete para que escuchemos su llamado y permanezcamos fieles a Jesucristo. Además, nos llama a tener una confianza firme. La advertencia de Hebreos 6 indica la sagrada relación entre la fidelidad perseverante y nuestra herencia de salvación. También fusiona las exhortaciones a una confianza firme con advertencias en contra de la perdición que dura para siempre. El capítulo 6, por tanto, une las exhortaciones a una confianza firme, segura, con advertencias en contra de la perdición eterna. Además nos muestra la meta segura. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, juró mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. O sea que nosotros, que somos herederos de Abraham, tenemos la promesa y el juramento de Dios de asegurarnos que su salvación prometida es nuestra esperanza segura, como ancla del alma, una esperanza segura y firme. Por tanto, Hebreos 6 presenta las exhortaciones a una confianza firme, juntamente con advertencias en contra de la perdición eterna. Dios usa regularmente advertencias y consuelo o amenazas y promesas juntas para asegurarnos en el camino de la salvación. Esto forma parte de un pequeño grupo de textos que aparentemente apoyan la pérdida de la salvación. Sin embargo, el testimonio bíblico de la seguridad de la salvación es muchísimo mayor, porque mayores que el juicio son el amor y la misericordia de Dios para sus hijos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En Hebreos 4, 14 al 16 nos dice esto. Por esta razón podemos confiar en que Hebreos 6 es una advertencia y no una declaración de condenación para los creyentes. Por eso nos exhorta a permanecer fieles. Esto nos llama a confiar firmemente en la meta que es segura para quienes vivimos por y para Cristo. Cristo además es superior en su carácter. El carácter superior de Cristo que necesitamos nosotros se refleja en 4 puntos importantes, que es santo, inocente, sin mancha y apartado del pecado, que básicamente es distinto a todos y perfecto para siempre. Además, Cristo es superior en su ministerio. ¿Por qué? Porque Cristo es mediador de un pacto mejor establecido y eso conlleva a unas mejores promesas. Además, es establecido en un mejor santuario porque es levantado por Dios y no por los hombres. Es basado en un mejor pacto, porque el pacto no es igual al que Dios hizo con los antepasados. Además, es efectuado mediante un mejor servicio, a través de su propia sangre. Se ofreció a sí mismo y sin mancha como Cordero de Dios. ¿Esto qué ocasiona? Que limpie nuestra conciencia y nos lleve a nuestro servicio al único Dios vivo. Además, Cristo es cumplido mediante un mejor sacrificio que se ha realizado una sola vez y para siempre, que es la muerte en la cruz. Cristo no entró a un santuario hecho por hombres, sino que Cristo entró al cielo mismo para presentarse por cada uno de nosotros. Aplicación en nuestra vida, la constancia.
¿ya? En la espera de la salvación. En los versículos nos dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el campo santo, ¿ya? Por la sangre de Cristo, el cual es el sumo sacerdote, ¿ya? También nos motiva a animarnos los unos a los otros con amor y en buenas obras, sin dejar de congregarnos en ningún momento, nos dice. Debemos apoyarnos nosotros como hermanos. Si vemos a alguien que está alejándose de Dios o que ya no quiere venir o no asiste a las células, a los discipulados, a congregarse, nosotros debemos estar ahí siempre para apoyarlo, para motivarlo, para animarlo, porque sabemos que todos pasamos muchas dificultades y problemas en nuestra vida y a veces una palabra de aliento puede animar a alguien y puede hacer que si se está alejando regrese al camino del Señor, ¿no? Nos manda a acercarnos con un corazón puro, ¿ya? Con un corazón sincero y bautizado, nos dice. También en los versículos nos recuerda cómo antes se castigaba a las personas que blasfemaban contra Dios, ¿ya? O adoraban a otros dioses, ¿ya? Jesús ya hizo un sacrificio por nosotros en la cruz, ¿ya? No va a haber otro sacrificio por nuestros pecados. Él ya pagó por nuestros pecados. Ahora nosotros, conociendo la palabra, debemos dejar de cometer los pecados, ¿ya? Porque es peor aún cometer pecados ahora que nosotros ya conocemos de la palabra, ¿ya? Vamos al siguiente. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la negación, la denuncia de la fe en una religión, ¿ya? La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana, nos dice. Ahora en los versículos Jesús menciona con la frase «cuán mayor». ¿A qué se refiere esta frase? Se refiere a una persona que ha abandonado su fe, ¿ya? Que ha abandonado los caminos de Dios de manera deliberada y consciente, es decir, que él ha decidido abandonar este camino de Dios, ¿ya? Nos menciona 3 puntos muy importantes, ya que afecta a quienes hicieron 3 cosas, nos dice. La primera es alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios, ¿ya? La segunda, tuviere por inmunda la sangre del pacto. Y la tercera, hacer afrenta al Espíritu de gracia, es decir, ofender o insultar, ¿ya? También hace referencia que Dios juzgará como juez justo incluso a su propio pueblo, es decir, a nosotros. Dios va a juzgar como juez justo a todos, ¿ya? Nos pide que recordemos todo el sufrimiento que pasaron a causa de Cristo y que pese a ello no dejaron de confiar, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir? A veces seguir a Dios es complicado, ¿no? Incluso para nosotros ahora que somos jóvenes, los jóvenes se van más a fiestas, entonces incluso beben alcohol, no sé, están metidos en otras cosas y el mundo te intenta jalar a ese ambiente, ¿no? A ese círculo social tal vez. Y nosotros debemos ser fuertes en nuestra fe, debemos soportar todas las dificultades que se nos presenten en el camino de seguir a Dios, que no va a ser fácil, pero que va a valer completamente la pena, ¿ya? Vamos al siguiente, en la espera de la fe, nos dice. ¿Qué es la fe? Confiar en lo que no se ve y que ha de ser hecho, nos dice. Asimismo entendemos que por fe, que Dios con una sola voz mandó e hizo todo lo que hay de lo que no había, nos dice. El autor nos dice, gracias a Dios nosotros no retrocederemos, ¿ya? Si no somos nosotros de los que tienen fe para preservación del alma, dice, ¿ya? Nos resalta que fue por fe que varios personajes de la Biblia agradaron a Dios. Ya uno de los aspectos más importantes es que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Nosotros no debemos de dudar de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, ¿ya? Para tu vida, para mi vida, ¿ya? No debemos dejar de confiar en todos los planes perfectos que Él tiene para nuestras vidas. Nosotros podemos tener miles de sueños, de objetivos tal vez que queremos cumplir, ¿ya? Pero va a ser según nuestro pensamiento eso. Y eso solo lo va a decidir Dios, ¿ya? Si Dios quiere se va a cumplir y debemos confiar en todo lo que va a hacer Dios en nuestra vida, ¿ya? Bien, queridos hermanos, y continuamos con la naturaleza de la fe, ¿no? En estos capítulos el autor nos impulsa a no mirar atrás,
¿no? Continuar este camino para no caer en perdición. Nos dice que nos sostengamos en la fe, que si bien en este momento no se ve hecha quizá en algo que tú estás esperando, tenemos que tener la convicción de que se va a hacer. Así lo vemos respaldado en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, en la que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿No? Es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe cristiana, pienso yo, este versículo, porque nos motiva a continuar, ¿no? Es por esta misma fe que Dios ha honrado a los hombres del Antiguo Testamento por su perseverancia en ella, y nosotros también hoy en día confiamos en eso, ¿no? También nosotros por fe creemos actualmente que Dios ha creado el universo, ha creado absolutamente todo, ha creado de algo que no había, algo que no existía, ha creado un todo. Todo lo que vemos hoy ha sido creado con una sola voz. Y es por esta misma fe también que lograremos proteger nuestras almas, porque como jóvenes nosotros sabemos que estamos totalmente seducidos, a veces cegados por las corrientes de este mundo, ¿no? Y por tanto, el Señor, mediante la fe, pretende proteger nuestra vida y nuestras almas de la perdición, ¿verdad? Podemos ver varios ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos ver a partir del capítulo 11, del 4 al 38, y si pueden estudiarlo en sus casitas, queridos hermanos, van a poder ver varios ejemplos de estos grandes héroes que han puesto su fe y su confianza en el Señor y le creyeron en todo el tiempo que el Señor les ha ofrecido, les ha prometido y les ha dicho. Ellos han creído en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Y lo vamos a leer, pueden ver aquí como por ejemplo la fe de Sara, la fe de Noé, la fe de Moisés, podemos ver a Jacob, podemos ver a Noé, ¿verdad? La fe de Rahab. Entonces vamos a poderlo estudiar a más detalle en casita, y todas las historias que pueden leerlo detalladamente sería excelente, ¿no? Vemos la vindicación de la fe que ha sido completa en Cristo, ¿no? Pese a que todos estos grandes de la fe quizá no llegaron a recibir lo prometido, siempre tuvieron una probadita, se podría decir, de lo que Dios les había prometido. Eran vislumbres de lo que el Señor les tenía preparado, ¿no? Pero Dios tenía mejores planes, no solamente para ellos, sino también para nosotros, ¿no? Con el nuevo pacto que es Cristo Jesús, Él pretendía alcanzar la perfección de los creyentes a través de la obra del perfecto Hijo de Dios, ¿no? Y así los santos del Antiguo Testamento, los de esta era, juntos, unánimes, participaremos de esa perfección ya del final de los tiempos, ¿no? Y vamos a llegar a ser personas sin pecados, en cuerpos inmortales de resurrección. Vamos a llegar a ser incorruptibles. Eso es lo que nos promete también la palabra del Señor. En la esfera de la paciencia, ¿no? Por tanto, nosotros también, así como los grandes héroes de la fe, ¿no? Debemos quitarnos todo el peso de pecado, abandonándolo y corriendo como una carrera, como un atleta, con nuestra mirada puesta en Jesús hasta llegar a la meta. Pues, ¿cómo es un atleta? Tiene que ejercitarse, tiene que entrenar, tiene que incluso hasta comer bien, tiene que desayunar bien para poder ganar algo, una medalla, poder llegar a su meta. Y nuestra meta en este caso es Cristo Jesús, ¿verdad? No menospreciemos la carga de nuestros pecados. Nosotros no pagamos con sangre por ellos. Alguien ha tomado nuestro lugar y ha sido Cristo Jesús. Él ha pagado con sangre por nuestros pecados, ¿verdad? Así que cuando el Señor nos reprenda, cuando el Señor nos jale de las orejas, pues querido hermano, acéptalo con humildad. Pues incluso en la palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor a quien ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si este tiempo tú has estado recibiendo disciplina del Señor, pues déjame decirte, querido hermano, querido joven, que debes sentirte halagado que el Señor haya puesto su mirada en ti, que te haya recibido como hijo suyo, que eres adoptado, has sido adoptado como hijo del Padre, del gran Rey, ¿no? Claro, hasta que el autor también nos hace notar que obviamente esta disciplina a su tiempo no nos va a causar todo el tiempo gozo, no vamos a estar todo el tiempo gozosos y alegres y contentos. Claro, vamos a pasar por quizá temor, quizá incomodidad, quizá tristeza, pero vamos a cosechar y vamos a tener la recompensa de un fruto agradable,
¿verdad? Por eso debemos ejercitarnos en la disciplina, y la disciplina nos va a dar paciencia, ¿no? Asimismo, tenemos que recargar energías, caminar por un camino derecho, no por un camino donde haya baches, donde nos podamos tropezar, porque así jamás van a sanar nuestras heridas. Pero si caminamos por un camino recto, por un camino limpio, nuestras heridas con el tiempo, poco a poco, van a sanar, ¿verdad? Vamos a ver en la esfera de la santidad, y dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Querido hermano, no dejes que alguien que se haya apartado del Señor, o que quizá no crea en lo que representa realmente el nombre de Cristo Jesús, contamine tu vida, que te aparte, ¿no? No vaya a ser que luego sea demasiado tarde y no haya otra oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Vemos la prioridad de la santidad, que claramente vemos que el nuevo pacto es mucho mayor que el antiguo. Como ejemplo, en el antiguo pacto, donde estaba el tabernáculo era el monte de Sión, y las personas que al simple hecho de haberse acercado ahí, de no haber sido limpios de pecado, pues recibían castigo, ¿no? Era motivo de castigo. Aún los animalitos no podían acercarse. Pero en el nuevo pacto, siendo Cristo Jesús este pacto, derramando su sangre, Él mismo nos invita personalmente a acercarnos a su presencia, a acercarnos al trono de su gracia confiadamente, ¿verdad? Y a veces nosotros somos tan malagradecidos que no valoramos lo que el Señor ha hecho, y nosotros no reconocemos que el Señor ha hecho que nosotros nos acerquemos a Él, y no lo valoramos por completo, ¿verdad? Entre la práctica de la santidad, alguna vez, querido hermano, tú te has puesto a preguntar cómo debes de comportarte como cristiano hoy en día. ¿Haces algo de lo que dice la palabra? Y te voy a pedir que podamos estudiar también Hebreos 13 del 1 al 17, en la que el autor termina con una serie de exhortaciones morales específicas, en este caso, en la cual nos dice que nos amemos entre hermanos, ¿no? De la iglesia, y va a ser eso el fruto de la fe que vamos a poner en el Señor, que seamos hospedadores. Nos pide que honremos el matrimonio, que como jóvenes nosotros solteros honremos nuestros cuerpos, porque el Señor, eso es agradable a Dios, ¿verdad? Al Señor no le gusta que nosotros estemos en pasiones desordenadas y fuera del matrimonio. Eso no es agradable a Dios. Nos pide que no seamos avaros. A los pastores también les dice que reflejen lo que predican en sus vidas, que lo reflejen. También dice a los líderes, tú querido líder también que estás escuchando, que algún momento tú también vas a tener que rendirle cuentas al Señor, ¿no? Nos dice también que debemos obedecer a nuestros líderes. Pues es provechoso, porque nosotros, si nos sujetamos a nuestros líderes, vamos a tener alguien que vaya a velar por nuestras almas, ¿no? De esta manera va a haber armonía y alegría en cada una de nuestras responsabilidades, y vamos a vivir en armonía en nuestra congregación, ¿verdad? Y como conclusión, podemos decir que es importantísimo el orar los unos por los otros. Nosotros, como ovejitas, orar por nuestros líderes, ¿verdad? Así el redactor también lo pedía a los lectores que oren por él, ¿verdad? También el autor en esta carta termina bendiciendo a todos los lectores, deseándoles que el Señor Todopoderoso nos ejercite en hacer su perfecta voluntad y haciendo lo que a Él le agrada, siendo obedientes y fortalecidos al ser exhortados. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, querido hermano. Hasta la próxima. Bueno, querido hermano, gracias por haber estado ahí atento en la enseñanza. Dios los bendiga. Terminamos este tiempo de aprender más de Dios. Terminamos este sábado de reunión de jóvenes, pero te pedimos que al próximo sábado te puedas conectar. Va a haber otro tiempo hermoso también que Dios nos regala. Así que, querido hermano, nos despedimos. Dios los bendiga a todos, hermano, hermana, joven, señorita, a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en otra transmisión y nos vemos en la congregación este domingo. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao.